bendecir su nombre. Porque solamente a Él podemos darle la honra y la gloria, porque no tenemos otro Dios en este mundo. Solamente Él y solamente Él. Gloria a Dios. Voy a cantar la alabanza que dice: mientras viva en este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Divino, y escuchemos las letras de esta alabanza. La primera vez que yo lo canté en mi iglesia en Guatemala, cuando yo andaba en espíritu, cuando yo adoraba a Dios en verdad, porque en ese tiempo yo servía a Dios en verdad y yo cuidaba mi juventud delante de Dios, y yo cantaba esta alabanza y me tocaba y me llena, y así que nunca me he olvidado de esta alabanza y la voy a cantar.
cuando en ese tiempo, cuando yo de primera vez, les quiero contar un poquito de mi testimonio. Que me ha dolido mucho perderlo y también me ha dolido, cuesta, pero es en las cosas de Dios. En ese tiempo, cuando yo tenía 14 años, me bauticé porque quería, porque no sabía bien cómo es servir a Dios, no sabía bien cómo es hacer las cosas recto, yo no sabía, pero así poco a poco empecé a aprender y aprender, iba mucho a la iglesia, y oía palabra de Dios y todo muy bonito era. Y a los 15 años yo seguía más, y a los 16 estaba más cerca de Dios, 16 años. Y a los 17 años estaba más cerca de Dios, mis hermanos, estaba más cerca de Dios. Y a los 17 ya estaba yo en oración, en ayuno, en vigilia, y andábamos en donde quiera con los demás hermanos, porque teníamos un grupo con ellos y andábamos donde quiera, cantando, nos gozamos y todo era bien bonito. Y ya llegué a los 18 años, yo pedí el bautismo del Espíritu Santo y Dios me bautizó como a las 3 de la tarde. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? El pastor me animaba, me decía el pastor, ánimo hermano, sigue adelante. Y el pastor me animaba. Y cuando yo ya tenía los ministerios, me tiraba palabras muy feas. Y él decía que aquí hay falso profeta, falso profecía, que no sé, muchas cosas decía el pastor. Mientras que yo ahí llorando en el altar, pidiendo el poder del Espíritu Santo que me use, que me guía, que me enséñame. Y yo mi juventud guardaba a Dios, porque yo me daba a respetar. Había unos muchachos que me molestaban, yo les decía, ellos a veces yo pasaba así, ellos me molestaban, yo decía buenas tardes, y yo me pasaba, yo respetaba mi vida. Y cuando tuve a mi novio, el que fue primero había otro, pero todos, mi familia sabía eso, yo no hacía las cosas escondidas. Yo le dije a mi mamá, a mi papá, que hay un muchacho que quiere hablar conmigo y que quiere venir a pedirme, y ellos dijeron, está bien, y llegó el muchacho, no quisieron, no estaban de acuerdo, ok, y eso pasó. También conocí al otro que es mi esposo ahora, pero yo lo hacía bien las cosas. Le decía a mi papá que él quiere venir a hablar con ustedes, está bien, y todo bien con ellos. O sea, yo no hablaba, yo no hacía cosas malas, porque yo estaba cerca de Dios, y yo estaba así ayunando. Había un día donde a mí me ha dolido mucho. Había un día que yo saqué 7 días de ayuno cerrado, que me ha dolido mucho perder eso. He sacado 7 días de ayuno cerrado. Empecé el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, sin comer, sin tomar agua. Yo aguantaba. Bueno, en los 3 días sí me daba antojos de la comida que estaba ahí, ¿va? Pero ya los 4, 5, 6, nada. Y yo tenía una playera de como jóvenes, y yo estaba gordita, pero cuando yo estaba en ayuno yo me enflaquecí mucho. Y ya como a las 7 de la noche, si no estoy mal, cuando dijo los profetas conmigo, me dijeron los profetas porque habían como 6 profetas que estaban así, que ellos estaban en línea conmigo, y me dijeron que tenía el trapo blanco y que yo me acostara ahí, y las Biblias aquí, todo estaba cubierto con las Biblias, me ungieron. Y cuando yo estaba en los 7 días de ayuno cerrado, miraba que el trapo blanco con el trapo rojo peleaba por mí. Lo estaban peleando porque yo lo podía ver. Y luego el pastor, los profetas dijeron, hermana, hijo, no se preocupe, Dios está contigo. A tu lado hay 7 ángeles, me dijeron, y yo podía mirar los 7 ángeles que estaban postrados a mi alrededor. Y yo los podía ver porque ya estaba cerca de Dios. Yo los podía ver. Y a los 20 días después, 15 días, 20 días, Dios me empezó a usar grandemente. Y yo hablaba, yo profetizaba. Solo con mirar a la persona yo sé lo que tiene. Tenía muchos dones muy bonitos. Sabía cantar cadenas de coro, con unción, con poder, y todo era bien bonito. Pero ¿sabes quién es el que llegó a destruir todo lo que he luchado? En la primera prueba aguanté, en la segunda aguanté,
en la tercera aguanté, pero en la cuarta prueba yo ya no pude aguantar esas humillaciones. Y yo me iba para mi casa caminando y me alcanzaban los hermanos y me decía, hermana Rosita, dice, no te preocupes por lo que él habla. Tú sabes cómo estás con Dios, le decían los hermanos. Sí, hermano. Yo llegaba a mi casa, entraba en el cuarto y a llorar. Y yo decía, Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Tú me usas o el diablo? Empecé a dudar, hermanos, empecé a dudar. Señor, ¿tú me estás usando o el diablo? Yo sé que no estoy pidiendo la unción del diablo. Yo sé que no le estoy pidiendo el poder del diablo. Yo te estoy pidiendo tu poder. Yo estoy pidiendo que tú me uses. Pero ¿qué está pasando? Empecé a dudar. Y entró unas dudas dentro de mí. Y el pastor, que tanto me decía, hermana, sigamos, que esto me daba consejo, que él así. Yo a mi pastor lo respetaba mucho porque cuando yo hablaba con alguien, yo le decía a él, hermano, mira, este muchacho me quiere hablar. No, hermana, espérese, me decía lo que yo lo respetaba a él. Yo lo hacía bien las cosas muy bien. Lo que yo sé, lo hacía muy bien. Cuando ya Dios te empieza a usar, cuando ya Dios te empieza a hablar, cuando ya Dios está contigo, cuando tú estás cerca de Dios, vienen personas que te lastiman, vienen personas que te tratan mal, vienen personas que te humillan, vienen personas que te tratan como que no fueras nada. Pero les animo que sigamos adelante y que no dejemos que alguien apague el fuego que tenemos en nuestro corazón. Amén. Y así les digo, cada uno de ustedes como pastores, ustedes como digo yo, cada quien con su vida. Nomás lo que yo tengo en mi mente, a veces un hermano, una hermana va bien con Dios, pero a veces nosotros pastores somos tropiezos por lo demás. Amén. A veces los pastores hacen caer a los demás, mientras que nosotros no sabemos cómo está esa persona con Dios. Si está bien o no está bien, pues que Dios se encarga de ellos, de ellas. Nosotros no podemos juzgarlo, porque el que juzga es nuestro Dios. Y es lo que me pasó a mí. El pastor me juzgó muchas veces sin saber lo que él hacía, pero yo sabía que estaba bien con Dios. Y Dios me decía, cuando la gente danzaba, cuando yo cantaba, la gente danzaba y muchas personas llegaron a conocerme. Cuando yo estaba en Guatemala, hay personas de aquí de Estados Unidos me llamaban, que me mandaban ofrenda desde allá, y yo las ofrendas las hacía, daba la mitad para Dios en ofrenda en otra iglesia. Y había unas personas que aquí conozco ahora y otros de la capital de Guatemala. Los conozco, pero ya no he hablado con ellos porque me da vergüenza, hermano. ¿Qué les voy a decir? La verdad, me da vergüenza. ¿Qué les voy a decir? Porque ellos me conocieron que yo era una profeta y ahora no soy nada. Pero estoy empezando de nuevo. Y quiero alcanzar la meta que Dios ha puesto en mi corazón. Y ánimo, hermanos y hermanas, seguimos a Dios, busquemos a Dios y no importa por lo que hay y por lo que viene enfrente de nosotros, porque bien sabemos que estamos en este mundo y no estamos libres. Porque ahorita, como le vuelvo a decir, yo me aparté de Dios. Me aparté de Dios por muchos desánimos que decía el pastor. Y Dios me decía que yo te he levantado como una torre. Tú solo vas a ver lo que va a pasar, me decía Dios. Pero como yo no entendía eso, yo no sabía entender. Pero luego había otros hermanos que hablaban lengua y yo lo podía interpretar. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿qué están hablando? Quiero saber. Y Dios me decía,